nos ayuda Jonathan, gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es terapia oclusal en los trastornos temporomandibulares, o el doctor Raúl Eguán. El doctor Raúl Eguán es cirujano dentista, especialista en prostodoncia, tiene doctorado en odontología por la Universidad Internacional de Cataluña. Actualmente es coordinador de la maestría de prostodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de la maestría de odontología restauradora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también docente en el pregrado de odontología en la Facultad de Odontología del Tecnológico de Monterrey. Doctor Raúl Eguán, si te pudieras conectar y presentar tu pantalla, te agradecemos mucho. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bien, buenos días, Raúl. Si nos pudieras mostrar tu pantalla. Bueno, pues primero que nada, un gusto, un placer saludarlos. Muchas gracias al doctor Cervantes por la invitación y por incluirme en un grupo de panelistas tan prestigiado como son el doctor Celis y el doctor Romo. Para mí, pues es un honor y un compromiso estar en este foro virtual, y sobre todo un reto hablar de un tema tan vasto, tan amplio como es la oclusión, específicamente la terapia oclusal. Y hablarlo en 30 minutos, tratar de transmitir algo que pueda ser útil para sus prácticas, sin duda representa un reto, y espero estar a la altura y complementar en el panel de discusión, pues si por ahí queda alguna duda sobre la presentación. Sin duda alguna, tal vez el objetivo más importante de la odontología en la actualidad debe ser buscar un equilibrio entre todos los componentes que conforman el sistema de masticación, que como bien sabemos, pues son los dientes, es el periodonto, es la musculatura de la masticación y son las articulaciones temporomandibulares. Ese equilibrio o esa armonía implica que todas estas trabajen en conjunto, porque no son entes individuales, son todos parte de un sistema, y que no se produzca un daño en alguno de ellos a lo largo del tiempo. Ese es el gran reto de la odontología. Y la oclusión, que es un tema tan estudiado desde hace muchísimos años y del que cada vez que yo estudio un poquito más siento que sé menos. Y creo que le pasa así a muchos de nuestros colegas. Entonces, vamos a hablar de terapia oclusal. ¿Qué es terapia oclusal? Es cualquier tratamiento o procedimiento que se utilice para hacer algún cambio en la oclusión con fines terapéuticos. Y esto incluye pues, a muchas de las disciplinas de la odontología. Esto incluye, desde luego, tratamientos de ortodoncia, desde luego, tratamientos de cirugía ortognática. También nos incluye a los prostodoncistas en algún tratamiento de reconstrucción de caras oclusales, con cualquiera de los tipos de restauraciones que existen. Incluye también el ajuste oclusal o el desgaste oclusal selectivo, y desde luego también incluye las técnicas indirectas, que son las férulas oclusales. La presentación de hoy voy a centrarme un poquito más hablando de estas últimas, de las técnicas indirectas de terapia oclusal con el uso de férulas oclusales, pero vamos a hablar un poquito pues, de todos los conceptos. Y creo que es importante cuando tocamos un tema como este, en donde a través del tiempo nos han ido enseñando diferentes conceptos y entender que estos conceptos se han ido modificando a lo largo del tiempo, pues a mí me gusta mucho consultar este glosario de términos prostodónticos, que es un diccionario, por decirlo así, de la especialidad que publica el Journal of Prosthetic Dentistry. Este es de acceso gratuito, todos pueden acceder a él y pueden por ahí buscar si quieren revisar alguna de las definiciones. Y algunos conceptos que me parece que son interesantes mencionar son, desde luego, el de armonía oclusal, que es una condición en posición de máxima intercuspidación y relación excéntrica de la mandíbula, en donde no hay contactos interceptivos o defectivos en las superficies oclusales. Eso sería una armonía oclusal.
Y lo contrario, una desarmonía oclusal puede ser cuando ocurre un fenómeno en donde los contactos oclusales no estén en armonía entre sí o no estén en armonía con algún otro componente del sistema de la masticación. Esa sería una desarmonía oclusal. Y si se fijan, la definición no abarca únicamente los dientes, abarca también otras estructuras como pueden ser los músculos o como pueden ser las articulaciones temporomandibulares. Y el tercer concepto que me gustaría mencionar es el de equilibrio oclusal. El equilibrio oclusal es la modificación que vamos a realizar de las caras oclusales de los dientes con la intención de igualar o compensar el estrés oclusal, produciendo contactos oclusales simultáneos y armónicos en una posición de máxima intercuspidación. Creo que estos tres conceptos valía la pena por ahí repasarlos un poquito. También creo que vale la pena hablar sobre la relación que existe entre la oclusión y los problemas de las articulaciones temporomandibulares, la función y la disfunción de los problemas articulares. Y esta es una de las grandes controversias de la odontología al día de hoy. Por muchos años se han ido pregonando cosas y como les digo, mientras uno más lee, mientras uno más investiga y más estudia, más dudas surgen. Entonces, hoy en día hay quienes piensan o creen o afirman que la oclusión tiene una injerencia directa sobre los problemas articulares o sobre la forma en la que funciona la articulación temporomandibular, y hay otros que opinan totalmente lo contrario, que son cosas separadas y que podemos tener una oclusión mala con articulaciones sanas y que podemos tener articulaciones enfermas con oclusiones que probablemente no tengan características de una oclusión traumática. Entonces ahí está el debate. Lo que no me queda duda es que yo, por lo menos la mayoría de los clínicos que conozco, todavía siguen o seguimos pensando que la oclusión está muy relacionada con los trastornos temporomandibulares. Si bien no podemos afirmar que sea ese el factor etiológico, creo que sí debemos tomar en cuenta cuando estemos tratando una disfunción, el previamente hacer una revisión de la oclusión y en caso de que lo creamos necesario, buscar hacer una corrección o buscar hacer una terapia oclusal. El pelearnos sobre qué fue el primero, si el huevo o la gallina, el decir qué fue primero, el problema articular o el problema oclusal, creo que hoy en día ya no es tan relevante y difícilmente, probablemente en los próximos años vayamos a llegar a una conclusión clara y que no deje lugar a dudas. Creo que sí tenemos más bien es que concentrarnos en que son dos cosas que muchas veces conviven en un mismo sistema de masticación. Entonces, los conceptos actuales sobre la etiología de los trastornos temporomandibulares, creo que la mayoría concordamos en que son problemas de origen multifactorial, donde incluso el paciente como tal es una variable importante y juega un rol decisivo en si se va a desencadenar o no un problema articular por la oclusión. El propio paciente es una variable. Pero muchos autores les gusta clasificar estos factores etiológicos en tres grupos: en factores predisponentes, en factores iniciadores y en factores perpetuantes. Los factores predisponentes podemos encontrar problemas sistémicos, problemas psicológicos o problemas estructurales. En los factores iniciadores puede haber involucrado trauma o parafunción, y en los perpetuantes volvemos a problemas estructurales como el estrés muscular o a problemas psicológicos como el estrés emocional. Y lo interesante de esto, y que también lo hace un poco confuso, es que un mismo factor pudiera ser el factor iniciador en una persona y en otra persona podría ser el perpetuante, ¿sí? Y puede haber combinaciones. Entonces, es complicado, repito, es complicado querer encontrar un factor etiológico en algunos casos. Tal vez habrá situaciones como traumatismos en donde, bueno, si antes no había historial y después del traumatismo lo hay, pues puede ser que sea más fácil encontrarlo por ahí. Pero la evolución de ese trastorno va a depender de todos estos factores que estamos mencionando por ahí. Como el doctor Celis comentó en su presentación, pues es importantísimo
hacer una revisión de la oclusión de nuestros pacientes, sobre todo en aquellos pacientes en donde encontremos disfunción o encontremos algún signo de algún tipo de trastorno temporomandibular. Hay que estudiar cuáles son las relaciones interoclusales en posición de máxima intercuspidación, y si creemos que hay un trastorno temporomandibular, probablemente tengamos que recurrir a las técnicas de centrar la mandíbula en una posición de relación céntrica y tratar de buscar ese equilibrio entre las articulaciones y la oclusión. Y vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en dientes con cúspides muy altas, como las que podemos ver por acá, las interferencias generalmente van a producir o van a provocar un movimiento mandibular en donde el componente de compensación principalmente va a ser vertical. Va a haber un pequeño movimiento anterior o lateral y luego por ahí va a cerrar. En cambio, en pacientes con cúspides un poco más bajas, los movimientos los movimientos adaptativos en búsqueda de la máxima intercuspidación tienden a ser movimientos más horizontales. Y es importante que busquemos y localicemos cuáles son las superficies por las cuales se desliza la mandíbula hasta llegar a una posición de máxima intercuspidación. Esto nos va a ayudar pues, a planificar cómo vamos a hacer la terapia oclusal, si la vamos a hacer de manera directa o si la vamos a hacer de manera indirecta. De manera directa, repito, puede ser un tratamiento de ortodoncia, puede ser un desgaste selectivo, puede ser un ajuste selectivo, donde probablemente coloquemos algunos topecitos de resina o algún tipo de restauración indirecta. Dependerá, repito, de la situación. Recordemos que los movimientos adaptativos de la mandíbula tienden a ser un poco hacia la parte anterior, un movimiento como si dijéramos una pequeña protrusión, y luego puede ser acompañado de un movimiento lateral. Dependerá si la interferencia está del lado de trabajo o si la interferencia está del lado de balance, hacia dónde se va a deslizar la mandíbula y cuáles son las vertientes que intervienen en estos movimientos compensatorios. Y bueno, esto es bien complicado, es bien complejo de identificar en un examen intraoral. Generalmente lo que nosotros sugerimos es hacer un estudio con modelos articulados, en donde en un articulador pues es muy fácil, o es más fácil, mejor dicho, visualizar dónde están esas interferencias y en qué orden aparecen hasta llegar a la posición de máxima interferencia. Y si quisiéramos pensar en un tratamiento, a mi gusto, el que pudiera ser más sencillo, entre comillas, y digo sencillo entre comillas porque aparentemente es lo más fácil, pero no es nada fácil hacer la planificación de un ajuste selectivo. Y ahí podemos hablar un poquito sobre la regla de los tercios que se propuso por ahí de los años 80, en donde buscaríamos que la vertiente armada de la cúspide estampadora la vamos a dividir en tercios, como lo vemos por acá, y vemos cuál es la posición de la cúspide estampadora, si está cercana al tercio que se encuentra cercano a la fosa central, o si está un poquito más hacia la cúspide, o si está directamente en la vertiente de la cúspide. Obviamente, mientras más cercano estemos a una relación cúspide-fosa, pues el ajuste selectivo va a ser un poco más conservador y aparentemente un poquito más simplificado. Y mientras más nos alejemos o mientras más nos acerquemos a una relación cúspide-cúspide, corremos más riesgo de que ese ajuste no pueda ser llevado a cabo a expensas del esmalte, involucremos dentina, y bueno, ahí tendríamos ya que hablar de algún otro tipo de tratamiento restaurador. Como les comentaba, tradicionalmente esto lo hemos siempre planificado con la ayuda de modelos articulados en una posición de relación céntrica, y a partir de ahí vamos verificando la posición y las relaciones interoclusales. Hoy en día, con la ayuda de la tecnología, cada vez tenemos herramientas un poco más vanguardistas, un poco más modernas, y dependiendo de a quién le preguntemos, pues incluso pudieran ser más amigables. Y digo, dependiendo a quién le preguntemos, porque de repente los que nos entrenamos con tecnologías
analógicas o convencionales, pues a veces nos da un poquito de temor o dudas de si dar el salto hacia lo digital va a ser sencillo, y además de si va a ser sencillo o no, de si va a ser igual de efectivo o mejor, o si no va a ser tan bueno como los métodos convencionales. En lo particular, hoy en día trato de combinar. Evidentemente mi formación fue completamente analógica. Yo no fui educado con tecnología digital en mi entrenamiento. Eso es algo que se va adquiriendo en la actualización constante en el día a día, ¿no? Pero cada vez me convenzo de que este tipo de tecnología sin duda son herramientas poderosas y ya nos están haciendo la vida más fácil en muchos aspectos, en muchos sentidos. Bien, entonces, volvemos nuevamente a centrarnos en el tema de terapia oclusal. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia oclusal? Eso es importante, no perder de vista los objetivos. Bueno, podremos controlar las cargas masticatorias, evitando traumas oclusales que puedan llegar a causar algún daño en el periodonto. También esas sobrecargas pudieran llegar a producir algún problema en las articulaciones. También podemos mejorar la estabilidad y el confort oclusal y producir relaciones oclusales asintomáticas en cuanto a la función de los músculos de la masticación. Esos son los objetivos, eso es lo que estamos buscando o lo que creemos que podemos lograr con una terapia oclusal. ¿Cuáles son los requisitos para tener una terapia oclusal exitosa? Primero, hacer un correcto diagnóstico de las articulaciones temporomandibulares, porque no será lo mismo el planificar un tratamiento en un paciente en donde tenemos identificado un trastorno temporomandibular de aquel paciente que puede tener un problema ocluso muscular, pero sin trastorno ocluso muscular. Entonces, lo primero es buscar cuál es la situación de las articulaciones temporomandibulares. Y en caso de que haya un trastorno, primero tratar ese trastorno antes de pensar en la terapia oclusal. No puedo pensar en terapia oclusal o en formar o en hacer una terapia oclusal cuando mis articulaciones no son estables. Segundo, dientes anteriores que se encuentren en armonía con la cobertura de la función, con todos los movimientos de la guía anterior. No interferencias posteriores en movimientos exclusivos. Estos son requisitos indispensables para tener una terapia oclusal exitosa. ¿Cuándo vamos a indicar una terapia oclusal? Pacientes con trauma oclusal, pacientes con algún tipo de disfunción muscular o con hábitos parafuncionales como el bruxismo, en algunos trastornos temporomandibulares, no en todos, pero en algunos podemos empezar a hacer algún tratamiento de terapia oclusal. Cuando tengamos necesidad de mejorar la eficacia masticatoria, en pacientes que tengan movilidad aumentada y creamos que hay un componente obviamente de trauma oclusal asociado, pacientes con dolor dental asociado a la oclusión. En todos estos casos podemos indicar un tratamiento de terapia oclusal. Y por último, lesiones de tejidos blandos producidos por oclusión. A veces en arcos con planos muy irregulares o con extrusiones pueden llegarse a lesionar incluso tejidos blandos por la oclusión. Contraindicaciones: cuando tengamos algunas pequeñas discrepancias oclusales, pero no haya evidencia de cambios patológicos, pues podríamos tal vez no mover, no descomponer lo que no se ha descompuesto. O extrusiones, malposiciones o movilidades muy severas. Bueno, ahí probablemente tengamos que hacer uso primero de algún otro tipo de tratamiento antes de pensar en una terapia oclusal. Y empezando ahora con el tema de las férulas oclusales, que es la forma en la que podemos hacer terapia oclusal de manera indirecta, sin afectar directamente los dientes. Bueno, para esto, históricamente y por mucho tiempo se han empleado en las férulas oclusales y hay diferentes férulas, cada uno le bautiza como quiere, pero la mayoría tienen más o menos los mismos principios y las mismas características. Dawson las clasifica o las divide en dos grandes grupos: los guardas permisivos y los guardas directrices.
Los guardas directrices serían los menos empleados. Los menos empleados básicamente van a ser utilizados solamente para algunos tratamientos de trastornos temporomandibulares en específico, mientras que las férulas permisivas, ahí van incluidas la mayoría de las férulas que conocemos, que tienen como características una superficie oclusal predominantemente lisa, que permita los movimientos de la mandíbula con toda libertad, permitiendo que los músculos se encarguen del correcto asentamiento de los cóndilos dentro de las cavidades glenoideas, que tenga por ahí alguna pequeña plataforma que permita el desplazamiento o la fusión de la guía anterior y las desoclusiones posteriores en movimientos exclusivos. Esas serían las características básicas o generales de las férulas permisivas. Y bueno, existen diferentes tipos de férula. Por el tiempo no podemos centrarnos a hablar mucho de alguna, o de todas ellas, mejor dicho. Vamos a hablar de lo más común. Pero quiero hacer mención a los desprogramadores anteriores. Y quiero hacer mención a ellos porque en algunos casos se cae en un uso excesivo de estos dispositivos. Los desprogramadores anteriores, más que férulas de tratamiento, funcionan como férulas de diagnóstico. Nos van a ayudar a diferenciar cuando hay un problema ocluso muscular o cuando hay un problema asociado a algún trastorno temporomandibular. En algunos casos los síntomas el paciente refiere y los signos pudieran llegar a confundirnos y pudiéramos dudar si estamos ante un problema ocluso muscular o ante un problema articular. Y en estos casos la férula desprogramadora anterior, o que algunos conocen como Jean de Lucia, va a ayudarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pongamos este desprogramador anterior, vamos a eliminar completamente las interferencias oclusales posteriores, permitiendo el correcto posicionamiento de la articulación. Y si estamos en este caso ante un problema ocluso muscular, las molestias suelen desaparecer en poquito tiempo, 15, 20 minutitos, el paciente siente una mejoría después de estar utilizando este desprogramador. Cosa contraria a cuando es un problema articular. En muchos casos, o en algunos casos, en problemas articulares, el uso de estos desprogramadores más bien pudieran llegar a empeorar la sintomatología. Entonces, el riesgo de utilizar estos desprogramadores, que son muy fáciles de hacer, es que pues, el paciente los está usando por semanas o por meses. En el peor de los casos, hay mucha inestabilidad en los dientes posteriores, puede haber extrusiones, puede haber movimientos y con ello podemos estar empeorando la situación. Como principio, sobre las férulas oclusales, Dawson menciona en su libro que la mayoría de ellas tiene como finalidad modificar la oclusión para permitir el correcto asentamiento de los cóndilos en relación. Creo que si no perdemos de vista este principio, independientemente de cómo le queramos llamar a la férula o al guarda, vamos a estar centrados en cuál es el objetivo, ¿sí? Esta es una férula tradicional, podríamos llamarle Michigan, podríamos llamarle de algún otro nombre, como les comento, pero las características son pues muy generales como las que les acabo de comentar. ¿Cuáles son las ventajas de una corrección oclusal indirecta por medio de un guarda oclusal? El perfeccionamiento inmediato de la oclusión, la prevención del desgaste oclusal en pacientes con parafunción o bruxismo, la ferulización de los dientes y la relajación muscular, que como mostró el doctor Celis en los estudios que han hecho de electromiografía, presentan la mayoría de los pacientes después de unas semanas de uso. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características son dispositivos que van a cubrir las superficies oclusales de los dientes superiores o de los dientes inferiores. En México al menos estamos mucho más acostumbrados a hacerlo en la arcada superior, pero es indistinto si lo hacemos en la arcada superior o en la arcada inferior. El objetivo es el mismo y los principios son los mismos. Vamos a buscar superficies predominantemente planas, evitando vertientes en las pistas de la férula, permitiendo la oclusión de todos los dientes antagonistas y la libertad de movimientos excéntricos. El grosor de la férula, que es algo que también
algunos tienen dudas sobre ello. En promedio, en la zona de molares va a tener un grosor aproximado de 2 milímetros. Si hacemos una férula mucho más gruesa de esos 2 milímetros, podríamos estar produciendo un desplazamiento anterior del cóndilo y como consecuencia, pues no llevar a cabo la terapéutica como la estamos pensando o la estamos planeando. Importantísimo que todos los dientes tengan al menos un punto de contacto con la férula para evitar inestabilidad oclusal, sobre todo en tratamientos que vayan a ser o que se consideren que puedan ser prolongados, ¿no? Y cuando hagamos la revisión de la férula con nuestro papel de articular, debemos de poder comprobar un contacto oclusal en todos los dientes antagonistas y el desplazamiento y la desoclusión de los dientes posteriores en un desplazamiento protusivo y en desplazamientos de lateralidad. Aquí en esta imagen, estas serían la marca que te dejaría en un movimiento de protrusión, y esta sería la marquita que te dejaría en un movimiento de lateralidad hacia un lado y hacia el otro. Sin contactos, repito, en dientes posteriores, tanto en trabajo como en balance. En términos generales, esas son las características que debe tener la férula oclusal, la guarda oclusal. Hago un poquito hincapié en las características que va a tener en la parte anterior. En algunos casos, con el fin de hacer una férula un poco más delgada, un poco más cómoda para el paciente, ahí podemos tener algunos problemitas. Cuando la férula en la parte anterior tiene una inclinación hacia distal, los cóndilos van a estar empujados o dirigidos hacia la parte posterior, y con ello la mandíbula puede salirse de la posición más estable dentro de la cavidad glanoidea. Entonces hay que evitar este tipo de inclinación. La inclinación contraria, la inclinación mesial, pues todavía es peor. Esta nos va a llevar la mandíbula hacia adelante y hacia abajo, y también va a producir inestabilidad en las articulaciones. Lo ideal es que la repisa anterior tenga una superficie plana, perpendicular al eje longitudinal de los dientes antagonistas, y con ello va a tener completa libertad de movimiento en cualquiera de los movimientos excéntricos, y los músculos van a poder posicionar a los cóndilos dentro de las fosas de las cavidades glenoideas de manera adecuada. ¿Cómo hacer este guarda oclusal? Hay diferentes formas de hacerlo, pero uno de los pecados que creo que más se cometen hoy en día es pensar que estampar un acetato en un vacuum es una férula oclusal por sí sola. Definitivamente no lo es. Idealmente debemos de tener unos modelos articulados en un articulador semiajustable en posición de relación céntrica, y a partir de ahí hacer la confección. Si queremos hacer un acetato y posteriormente hacer las correcciones en boca, pues se pudiera llegar a hacer, pero es un poco más incómodo estar trabajando con acrílico en la boca del paciente. Es mucho más sencillo y mucho más predecible y cómodo hacerlo en un articulador semiajustable. Aquí también, y ya se me está agotando un poquito el tiempo, por lo que con esto voy ya casi a concluir, aquí también podemos resaltar un poquito la tecnología y los avances con los que contamos hoy en día, con el uso de dispositivos de captación móvil, en donde con la ayuda de un CAD-CAM y de una radiología 3D, se pueden captar los movimientos excéntricos de los pacientes. Ya existen varios dispositivos de este tipo y se está evaluando la eficacia y la seguridad. Hasta ahora los resultados son buenos. Y bueno, con esto también podríamos hacer una planificación pues más moderna y con uso de tecnología, y llevarlo a un software de diseño para posteriormente elaborar nuestra férula oclusal y posteriormente fresarla o imprimirla, que son los dos métodos digitales con los cuales se pueden obtener estos dispositivos. Simplemente es algo pues de lo que la tecnología nos permite hoy en día. Este es el software de diseño, en este caso es el sistema CEREC, para diseñar las férulas. Ahí podemos hacer todas las modificaciones que queramos que tenga la guarda oclusal, podemos hacerlas con este software y posteriormente, como les comento, fresarlo en PMMA o imprimirlo en alguna resina. ¿Okay?
Ya manera de conclusión, algo que también es importante no perder de vista es que si el trastorno oclusomuscular puede ser resuelto por una férula oclusal, también puede ser resuelto por el perfeccionamiento de la oclusión. Entonces, en estos casos no nos quedemos con la recomendación al paciente de vive con tu guarda, sino que busquemos que el paciente pueda llevar a cabo un tratamiento oclusal que pueda llevarle a una solución, entre comillas, definitiva. Esto no importa si es ortodoncia, cirugía ortognática, una combinación, rehabilitación, cualquiera de los posibles tratamientos según el caso que se presente. Y bueno, estas son algunas de las cintas bibliográficas que utilicé para la presentación. Sin más, para no quitar y no interrumpir el tiempo del siguiente conferencista, les doy las gracias y los veo en unos momentos para la sesión de preguntas. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la plática. Gracias por concluir a tiempo. Nada más te pedimos de favor, si no te desconectas, quédate conectado para la discusión de preguntas y respuestas, y continuamos con el siguiente panelista, el doctor Manuel Romo, representando a la Universidad de Guadalajara. Gracias, doctor Raúl. De nada, al contrario. Bien, para continuar, nuestro último ponente del bloque de prostodoncia, desde el punto de vista de prostodoncia, tenemos el doctor Manuel Romo García Rulfo. El tema es cambio de dimensión vertical. El doctor es fellow de la American Academy of Implant Dentistry. Actualmente mantiene una práctica privada exclusiva para prostodoncia e implantes dentales. Es profesor adjunto en el Departamento de Implantología y Prostodoncia en la Universidad de Loma Linda, conferencista a nivel internacional, y es profesor del Departamento de Prostodoncia en la Universidad de Guadalajara. Le pedimos por favor al doctor Manuel Romo, muchas gracias por conectarse, gracias por aceptar la invitación, y se puede compartir su pantalla y prender su cámara. Gracias, Armando. Buenos días tengan todos ustedes. En verdad, gracias por la invitación. Es un placer también estar aquí con ustedes, compartiendo el panel con el doctor Luis, con el doctor Raúl. Sí, te felicito por este evento. Sé que no solo hay asistentes en México, sino hay asistentes en toda Latinoamérica. Muchas felicidades. Pues bien, un tema muy controversial también. No fue nada exclusivo para mí, sino para nosotros prostodoncistas, en tocar temas de la oclusión. Definitivamente no es un tema muy taquillero, sí, es un tema que estoy de acuerdo con el doctor Raúl, por más que te prepares y mientras más te adentres el tema, más confundido quedas. Es un tema que vas a hablar y vas a quedar mal con unas opiniones, algunas filosofías. Y bueno, pues de eso se trata la oclusión, ¿no? Es un tema totalmente subjetivo. Hay muy pocas cosas objetivas en este tema, ¿no? Y bueno, el tema es el cambio de la dimensión vertical. ¿Cuándo la vamos a alterar? ¿Cómo la vamos a alterar? Antes de eso, me gustaría tocar el tema en teoría. Desgraciadamente, vamos a hablar más o menos 20 minutos acerca de la teoría, de los respaldos científicos que pudiera existir, y posteriormente vamos a enseñar una técnica, a mostrar una técnica de cómo podemos alterar la dimensión de una manera segura. Mi intención es compartir mi técnica, compartir mi trabajo. No tengo la intención de realmente imponer mi filosofía, ni mucho menos, y espero que estos primeros 20 minutos no se nos vayan a dormir. Igual que el doctor Raúl, bueno, uno de los apoyos más grandes que tenemos nosotros los prostodoncistas es el glosario, ¿sí?, de los términos en prostodoncia, y en este caso nos dice que la dimensión vertical es la relación vertical natural que existe entre el maxilar y la mandíbula. Esto se le conoce como una distancia interoclusal, y es cuando el paciente está en posición de reposo, y esta normalmente en promedio es de 2 a 4 milímetros. Permítame que no me deja cambiarla. Ok, ¿cómo podemos evaluar la dimensión vertical? La podemos evaluar en cerca de 2 puntos, el BDO y el BDR. El BDO lo vamos a conocer como dimensión vertical de oclusión, ¿okay? Y el BDR es dimensión vertical en reposo. La dimensión vertical en reposo la vamos a medir, la vamos a determinar colocando 2 puntos extraorales.
Normalmente lo seleccionamos en la punta de la nariz, en la punta de la barbilla, ¿sí? Y vamos a medir esta posición, esta distancia, cuando el paciente se encuentre en una posición de descanso, ¿ok? ¿Qué es la posición de descanso? Bueno, esta posición fisiológica es la posición de la mandíbula cuando el individuo está descansando en una posición recta y los músculos masticadores están en un estado de equilibrio tónico, ¿ok? No hay estrés, no hay presión, simplemente está relajado, está pensando en otras cosas. La dimensión vertical de oclusión, ¿sí? La dimensión vertical de oclusión es la distancia, de nuevo, en estos mismos puntos, pero la vamos a medir cuando el paciente esté con sus dientes en contacto, en máxima intercuspiración. Y por ende, como resultado, al medir la distancia en reposo y la distancia en oclusión, vamos a tener la distancia interoclusal, que obviamente es la diferencia entre estas dos medidas, ¿ok? ¿Cómo vamos a determinar esta dimensión? Esta dimensión la vamos a determinar comparando la distancia, como ya vimos, entre dimensión oclusal y dimensión en reposo. Esta en promedio y en circunstancias normales es de 3 milímetros. Pero el promedio que nos muestra Niswonger en 1934 es entre 1 y 12 milímetros. ¿De acuerdo? Atwood en el 56 nos dice que los métodos para determinar la distancia interoclusal de la dimensión vertical son imprecisos e inconsistentes. Por lo tanto, todos los métodos deben ser utilizados como diagnósticos complementarios. Es decir, no nos podemos quedar con un solo método, es decir, yo practico este método y con este me quedo y ya me da una distancia interoclusal de 3 milímetros y listo, con esto me quedo. No, sino lo ideal es combinar varios métodos de los cuales vamos a hablar. ¿Sí? Sherry en el 74 nos dice que no hay medios prácticos y precisos actualmente disponibles para la determinación de la dimensión vertical. Tolkien en el 57 dice que la distancia interoclusal, la dimensión interoclusal en reposo, se mantiene relativa a la dimensión vertical oclusal independientemente de los cambios en la dimensión vertical oclusal. Quiere decir que la dimensión vertical en reposo, esos 3 milímetros más o menos que estamos hablando, se van a mantener siempre estables independientemente de los cambios que pueda tener nuestra oclusión, ¿sí? Ya sea un desgaste o un aumento. Esto ya había sido comentado por Niswonger en el 34. Para determinar esta dimensión vertical, también varía en los tipos de mordidas, en el tipo de clases de maloclusión, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la clase 1, que es lo que normalmente estamos hablando, es de entre 2 a 3 milímetros en promedio. Sin embargo, en una mordida clase 2, esta distancia la vamos a encontrar aumentada, va a ser de 5 a 8 milímetros. ¿Sí? Y esto hay que tener en consideración porque si yo veo que tengo 5 a 8 milímetros en mi paciente y después vemos que tengo espacio para incrementar la dimensión vertical, pues después vamos a dar cuenta que el paciente era clase 2 y que no es así y que no tengo forma de aumentar la distancia. Y en una clase 3, el espacio interoclusal va a ser menor, va a ser de 1 a 1.5. Y esto es por naturaleza, esto no es que el paciente tenga menos distancia interoclusal, sino es debido a la clase 1, 2 o 3. ¿Okay? ¿Cómo vamos a evaluar esta dimensión vertical? Bueno, la primera, hay varias formas. La primera definitivamente, o las más comunes son estas tres. Estamos hablando de la diferencia entre BDO y BDR con las marcas extraorales, que es lo que vimos en las diapositivas pasadas, ¿sí? En los cuales nos dice que vamos a poner 2 puntos extraorales. Después viene la fonética y también viene la estética, que juega un papel muy importante en la apreciación de la dimensión vertical. ¿Okay? Fonética, vamos a empezar a hablar de la fonética. ¿Sí? La fonética, en una evaluación clínica, para cuantificar un incremento en la dimensión vertical, se puede llevar a cabo con el uso de pruebas de fonética. ¿Sí? Las pruebas de fonética son confiables en determinar una adecuada dimensión vertical. Earlbound en el 66 empezó a utilizar el sonido de la letra M como prueba de fonética como método para evaluar la dimensión vertical. Y muchos autores consideran el uso del sonido de la letra M útil para identificar la posición interoclusal de reposo, aunque no todos coinciden que es suficientemente confiable. La apertura vertical que se encuentra entre las dos arcadas cuando se pronuncia la letra M puede ayudar a determinar adecuadamente la dimensión vertical.
Y es muy fácil. Tú le dices al paciente que mantenga el sonido de la letra M. Entonces los labios se ponen en contacto, se escucha el sonido de la letra M, pero los maxilares se separan, ¿sí? Y normalmente nos ayuda a determinar la dimensión vertical, ¿sí? Si la dimensión vertical se tiene que incrementar, la rehabilitación protésica, si los dientes que vamos a poner con ese aumento, no debe de violar el espacio libre, ¿sí? Y el espacio libre queda desde el 3 a 4 milímetros, ¿sí? Esto lo podemos comprobar mientras hacemos el sonido de la letra M. Si nosotros le pedimos al paciente con nuestros provisionales que diga el sonido de la letra M y el provisional, los dientes posteriores pegan, quiere decir que estamos aumentando demasiado esta dimensión vertical, ¿ok? Y necesitamos mantener ese espacio más libre para garantizar la función correcta del sistema estomatognático, ¿sí? Silverman, por otro lado, evaluó el método del sonido de letra S para evaluar la división vertical, ¿sí? Este es un sonido de los parámetros clínicos comúnmente más utilizados para probar los cambios hechos protésicamente en la dimensión vertical. Cuando se pronuncia el sonido de la letra S, la mandíbula se protruye, hay un movimiento protrusivo y alcanza una posición borde a borde con los dientes incisivos y alcanza su máximo nivel de cercanía, ¿sí? Al decir la letra S, ¿sí? Pero nunca entran en contacto. Una de las palabras más fácil para poder evaluar este sonido de letra S es la palabra Mississippi, ya que contiene muchas letras S en su palabra y llevamos la mandíbula a esa protrusión, vemos el espacio que genera entre los bordes incisales y vemos si realmente tenemos un espacio libre o no, la palabra Mississippi. Bien. La distancia entre borde incisal de los incisivos maxilar y mandibulares, cuando se pronuncia el sonido de la letra S, se conoce como el free speaking space o close speaking space, el espacio libre al hablar, ¿sí? Y este debe ser de 1 milímetro aproximadamente. Cualquier alteración a los dientes anteriores que hagamos en una rehabilitación, la que sea, deberá ser o podría ser evaluada con el sonido de la letra S para colaborar que no se haya invadido ese espacio libre al hablar, ¿sí? Ese milímetro que deseamos, ¿sí? Por lo tanto, no queremos que exista contacto en sus incisivos y así evitaríamos problemas funcionales y fonéticos, obviamente. Seguimos con el sonido de letra S, ¿sí? Y nos dice que un incremento excesivo en la dimensión vertical se demuestra por una dificultad marcada en la pronunciación de la letra S, porque los dientes invadirían el espacio libre de hablar cuando las arcadas se acercan y entrarían en contacto los dientes. Entonces, hacemos una rehabilitación o una prueba de los dientes anteriores, que normalmente a nosotros los protecistas nos encanta, lo primero que nos gusta hacer es identificar los bordes incisales de nuestros pacientes, y una vez identificado ese borde incisal, sabemos exactamente la posición del resto de los dientes. Es como hacer una prótesis total. Lo primero que identificas en una prótesis total es el borde de los dientes anteriores, superiores, y de ahí tú puedes ir acomodando el resto de los dientes, ¿no? Entonces, una vez que hagamos una alteración, le decimos al paciente, favor de pronunciar la letra S o la palabra Mississippi o cualquier palabra que contenga muchas S, ¿okay? Y vamos a ver si nuestra propuesta en los bordes incisivos o en el tamaño de los incisivos son adecuados para la fonética de mi paciente. Algunos pacientes pueden adaptarse a un aumento de la dimensión vertical en la etapa de profesionalización, recreando el espacio libre al hablar, y al mismo tiempo pueden ir mejorando su fonética. Entonces es muy normal que al principio le doy a mi paciente un set de provisionales nuevos y su fonética no es la adecuada, puede haber cierto contacto incisal y poco a poco se va acostumbrando. Si no es el caso y el paciente 2 días después no llega a acostumbrarse, entonces la dimensión vertical deberá de disminuirse para encontrar esta adaptabilidad y armonía con el sistema estomatognático. Estética. Otro método para evaluar la dimensión vertical es la estética, ¿sí? Tenemos las proporciones faciales, los contornos faciales, el soporte de los labios, los bordes del merbillón y las comisuras labiales, ¿sí? Sabemos que las proporciones faciales son muy importantes, es un factor que nos ayuda a determinar
a plena vista si sucede, si hay algo raro. Normalmente las proporciones, sabemos que hay 3 porciones de tamaño idéntica en términos normales, una que va del crecimiento del cabello, no en mi caso obviamente, al nivel de las cejas, el siguiente nivel de las cejas al borde de la nariz, y posteriormente el borde de la nariz a la parte inferior de la mandíbula. Ese es el más importante en el que nos vamos a enfocar porque juega un rol muy importante en determinar la apariencia estética general. ¿Sí? Este es el tercio que se va a ver afectado con cualquier alteración de la dimensión vertical. Nosotros estamos entrenados a ver a nuestro paciente y inmediatamente uno puede decir, híjole, ese tercio inferior está disminuido o está aumentado. Estéticamente hay algo que no me cuadra, ¿sí? En el paciente en la cual la dimensión vertical se ha disminuido, la variación de altura de ese tercio inferior es muy notable, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a ver una reducción en la visibilidad de su labio, las comisuras labiales normalmente van ascender hacia abajo, los labios tienden a intruirse, se hacen muy delgaditos y normalmente vemos una marcada concavidad arriba de la barbilla, ¿sí? La distancia interoclusal, sin embargo, vamos a ver que la distancia interoclusal, los contornos de los tejidos blandos, los sonidos sibilantes, no han sido científicamente demostrados para evaluar con precisión la dimensión vertical. Honestamente, no conozco ningún método que ha sido científicamente comprobado para medir la dimensión vertical, pero todos estos, ¿sí?, nos ayudan a evaluar de una manera correcta y en conjunto una dimensión vertical adecuada a mi paciente, ¿no? Otra parte muy importante es la experiencia clínica. Sí, esto sugiere que la combinación de estos métodos nos van a ayudar a determinar la adecuada dimensión vertical del paciente. Vamos a dar unos tips, ¿sí?, de la dimensión vertical. Cada vez que manejamos o alteramos la dimensión vertical, ¿sí?, por cada 5 milímetros que incrementemos la dimensión vertical de oclusión, se incrementa la mordida cruzada anterior de 35 al 50%. Es muy común que veamos a nuestro paciente con un desgaste generalizado, vemos los bordes incisales y están prácticamente borde a borde, ¿sí? Cuando yo empiezo a aumentar la dimensión, esa clase 2 se empieza a corregir a una clase 1, ¿ok? Entonces, estar borde a borde, yo empiezo a corregir, aumento la dimensión y se va corrigiendo esa clase 2. También otro tip importante es que por cada milímetro que yo aumente la dimensión vertical en mi articulador, en el segmento anterior se incrementa en la parte posterior aproximadamente 3 milímetros. Entonces, si yo aumento 1 milímetro en la parte anterior, automáticamente, perdón, es al revés, discúlpeme. Si yo aumento 3 milímetros en la zona anterior, en la zona posterior se va a aumentar 1 milímetro. ¿Sí? Discúlpeme, está al revés los números, ¿ok? Es una proporción de 1 a 1/3, ¿ok? John Coyce y Phillips en el 97 y en general toda la literatura concluyen que la distancia vertical se puede incrementar en la mayoría de los pacientes sin problemas, ¿sí? Siempre y cuando se establezca al final una oclusión estable y desoclusión anterior. Entonces ellos dicen, no te preocupes, a todos los pacientes se les puede aumentar la dimensión sin ningún problema, haciendo las cosas en sus respectivas etapas, ¿sí? Siempre y cuando tú termines con una buena oclusión, ¿de acuerdo? Sin embargo, Thorne en el 84 nos había dicho que en pacientes con una dimensión vertical de 6 milímetros, en pacientes que se encuentre con una dimensión vertical, un espacio interoclusal mayor o de 6 milímetros o mayor, son más capaces de tolerar una nueva dimensión vertical, un aumento de la dimensión vertical. ¿Por qué? Porque tenemos mucho espacio. Normalmente yo tengo, en términos generales y normales, 3 milímetros de distancia interoclusal y ahora mi paciente tiene 6, entonces yo puedo aumentar 3 milímetros sin ningún problema y lo dejo con esos 3 que queremos lograr al final, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tienen 6 o más milímetros en espacio interoclusal son más fáciles de poder incrementar una dimensión vertical que aquellos pacientes que presenten una dimensión vertical de 1, 2 o 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, hay que tener precaución a ver qué dimensión, qué espacio interoclusal tiene mi paciente entre las dimensiones de recurso. ¿Sí? ¿Cuándo y cómo vamos a alterar esta dimensión vertical? ¿Sí? Normalmente vamos a alterar esta dimensión vertical cuando necesitamos crear espacio interoclusal para los materiales restaurativos en una rehabilitación oral, ya sea completa o parcial en una sola arcada. ¿Sí? Si no, no hay necesidad de cambiar la dimensión. Cambiar la dimensión es un tema
tanto en el sentido estético, es decir, mi paciente tiene dientes perfectos, es un paciente joven, pero su tercio inferior de la cara está colapsado. No, voy a aumentar la dimensión para que facialmente se vea. No, no es así. No vamos a poner prótesis en un paciente que está sano, que no tiene desgaste oclusal, ¿sí? Más bien en desgastes como el que estamos viendo en la pantalla, ¿okay? En los cuales vemos que hay un desgaste generalizado y necesitamos por fuerza aumentar la dimensión para poder crear y regresar las estructuras a su lugar, ¿sí? ¿Cuándo vamos a restaurar la dimensión? Bueno, la dimensión la vamos a restaurar cuando se ha perdido completamente, ¿no? Por causas de dentulismo. En este caso se restaura porque no hay dimensión vertical, ¿de acuerdo? La vamos a restaurar. Pero la vamos a alterar, que uno de mis profesores, Steve Aculino, decía, tú nunca vas a alterar nada. Normalmente él nos pedía que dijéramos, vamos a restablecer la dimensión vertical cuando ésta se modificó debido a desgastes generalizados en sus piezas dentales, ¿no? Si vemos estos tres casos que tenemos aquí, los podemos ver con una mordida muy cerrada, ¿okay? Un desgaste generalizado, y sin embargo el primero no perdió dimensión vertical, los dos de la derecha sí, perdón, al contrario, el primero perdió dimensión vertical y los dos de la derecha no perdió ningún milímetro en dimensión vertical. ¿Okay? Vamos a evaluar, vamos a tener una evaluación de la dimensión vertical. Okay, tenemos este paciente y vemos instantáneamente, nuestros ojos están entrenados a ya captar el problema, ¿no? Vemos que las comisuras se van hacia abajo, ¿sí? Tenemos una farencia en perfil, ¿sí? Que más bien una clase 3. Después vemos labios muy delgaditos, no tienen soporte, tiene quielitis angular, sí, eso nos hace pensar que ha perdido dimensión. Y sí, la dimensión interoclusal, el espacio interoclusal de este paciente es de 10 milímetros y lo vamos a aumentar 6.5 milímetros prácticamente sin ningún problema. Siguiente paciente lo vemos igual estéticamente, tiene una apariencia con las comisuras hacia abajo, en el perfil también presenta una deficiencia. Vemos la foto intraoral y vemos que hay un desgaste generalizado de los dientes mayor en la parte anterior. Sí, y efectivamente tuvo una pérdida de dimensión y su distancia intercruzal es de 8.5 y vamos a incrementarla 6.5 milímetros. Este otro caso, si nos ponemos a analizar su cara, pues una cara ya la vimos con los tercios faciales simétricos. Sin embargo, si vemos la foto de intraoral, vemos que hay un desgaste generalizado tremendo, hay un colapso en su sistema de oclusal, ¿okay? Pero vemos el borde de sus labios, el anchor de sus labios, sus comisuras en su lugar, perfilmente no se ve ninguna deficiencia y bueno, efectivamente, aunque pensemos que haya perdido dimensión vertical por los desgastes, pues vemos que su dimensión vertical es de 3.5 y para poder restaurarlo tenemos que incrementar 4.5. Este otro caso, vemos labios delgados, comisuras hacia los labios, comisuras hacia abajo, desgaste generalizado, ¿sí? En este caso sí hubo una pérdida de la dimensión vertical, su distancia intercruzal es 6 a 7 milímetros y vamos a incrementar 3. Si vemos el señor facialmente o lo analizamos con el método facial y estético, pues vemos prácticamente no hay ningún problema, ¿okay? Porque sus labios están en buena posición, las comisuras, no hay quielitis, sus tercios están en forma adecuada. Y sin embargo vemos una manera intraoral y vemos que hay un colapso en su oclusión tremendo, hay un desgaste generalizado, ¿okay? Y una mordida muy cerrada. Sin embargo, su dimensión vertical es de 2.5 y para poder corregir estas maloclusiones vamos a tener que aumentar 7.5 milímetros. Un caso en prótesis totales, muy clara también, hay un espacio interoclusal de 7 milímetros, vamos a aumentar 5 milímetros en la paciente. Otro tip, es comúnmente creer que un desgaste oclusal severo resulta en una disminución de la pérdida de la dimensión vertical. Y esto es totalmente falso. Como vimos en la primera fotografía, sí hubo una pérdida de la dimensión vertical, tenemos un espacio interoclusal mayor de 6 a 7 milímetros, pero sin embargo en estas dos fotografías el paciente no perdió absolutamente nada, ¿sí? Y vemos sin embargo los desgastes tan generalizados que presentan los tres casos, ¿okay? Turner desarrolló una categoría en desgastes oclusales. Esto nos va a ayudar a determinar cuándo y cómo voy a aumentar la dimensión vertical. Y él dice que en presencia
excesivo existen 3 categorías en base a la dimensión vertical o dimensión oclusal. La número 1 es desgaste excesivo con pérdida de la dimensión vertical, ese es muy fácil de tratar. La 2, desgaste excesivo sin pérdida de la dimensión vertical, pero con espacio disponible. Y la 3 es un desgaste excesivo sin pérdida de la dimensión vertical con espacio limitado. Y esto es muy difícil de tratar. Vamos a tocar un punto, a tratar de desglosar la número 1. ¿Sí? Este paciente usualmente presenta pérdida de la oclusión posterior, es inestable debido al desgaste excesivo en el segmento anterior. ¿Sí? Tiene un free speaking space, un espacio libre alveolar de 3 milímetros, está aumentado, normalmente es de 1, y un espacio interoclusal de 6 milímetros, también está aumentado, nomás es de 3. ¿Sí? Hay pérdida de contornos faciales. Este es el más fácil de tratar porque hay mucho espacio en donde podemos meter nuestros materiales. La clase 2 es prácticamente igual que la clase 1, ¿sí? La diferencia es que el free speaking space se mantiene de 1 milímetro, el espacio interoclusal es de 2 a 3 milímetros, no se alteró la dimensión vertical, ¿okay? Y en estos pacientes la erupción continua ha mantenido la dimensión vertical, pero hay insuficiente espacio interoclusal de los materiales. Y en el tercero, ¿sí? Presentan soporte posterior prácticamente intacto. Si vemos el soporte posterior de estos pacientes prácticamente intacto, ¿sí? Un poco de desgaste oclusal probablemente, sí, pero un excesivo desgaste oclusal en la zona anterior, ¿sí? Que está desacumulado aproximadamente por 20-25 años. El espacio libre al hablar es de 1 milímetro, la dimensión vertical no se alteró, de 2 o 3 milímetros, y este es mucho más difícil de poder tratar. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas en el aumento de la dimensión vertical? Tenemos un aumento excesivo en la dimensión vertical, un aumento excesivo en la dimensión vertical de una rehabilitación oral resulta en problemas postoperatorios y deberá ser evitada. Podemos tener bruxismo, músculos fatigados, dolor de dientes, músculos, articulación temporomandibular, dolor de cabeza, intrusión dental, fracturas en la porcelana, inestabilidad oclusal y empezamos a ver desgaste oclusal en nuestras porcelanas. ¿Sí? Conclusiones, si un resultado aceptable no se puede lograr con un plan de tratamiento lógico en la dimensión vertical de oclusión que existe en el paciente, entonces es cuando debemos de incrementar la dimensión vertical de oclusión y esta debe ser alterada el mínimo necesario para poder lograr los objetivos del tratamiento. Vamos rápido a ver una presentación de un caso con la técnica que vamos a ver. Esta paciente se presenta al consultorio, no tiene ningún problema articular, no tiene simplemente quiere ver qué puede hacer con sus dientes. Si vemos los hallazgos clínicos, vemos, bueno, una higiene oral muy pobre, caries, ¿sí? Dentición desgastada. Si vemos los perfiles, vemos que en reposo el tercio inferior se mantiene en una buena condición, ¿sí? Una sonrisa ligera, vemos que también realmente el perfil es adecuado, ausencia de dientes al sonreír, ¿okay? En máxima intercondición en reposo, vemos sus labios en buena posición. ¿Sí? Vemos máxima interconspidación, vemos desgastes generalizados, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y como diagnóstico podemos poner dientes perdidos, desgaste generalizado, obviamente tiene hábitos parafuncionales, tiene caries, ¿sí? Sin embargo no perdió la dimensión vertical, su dimensión vertical es de 2 milímetros, su espacio libre al hablar es de 1 milímetro, entonces esto la categoriza como una categoría número 2. Hay exceso de pérdida de la estructura dentaria, sin embargo no se alteraron las dimensiones verticales. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hago es tomar modelos de estudio en relación céntrica, bien importante, siempre empezar desde inicio en relación céntrica. Y empiezo a evaluar directamente, ¿no? Y sabemos, era muy obvio la ausencia del display de los dientes anteriores, veo más o menos cuánto es la ausencia y con bases a varios artículos, Vigan-Brondo, empezamos a ver cuánto debe demostrar esa edad. Anteriormente, como comenté, nosotros los prostodoncistas nos gusta hacer encerados para todo, para todos hacemos encerados. Anteriormente yo hacía encerados de este caso y después probaba en el paciente. Ahora lo hago al revés. Ahora lo que hago es pruebo en el paciente y en base a esa prueba lo transfiero a un encerado general. Entonces, del modelo que ya había tomado anteriormente, hago un acetato de blanqueamiento, ¿sí? Un acetato blando, y ahí mismo empiezo a poner cera en base a la ausencia que yo creo que hay de la estructura dental. ¿Sí? Con cera en ese acetato, lo pongo, se lo quito, voy directo al paciente y empiezo a evaluar los bordes incisales que yo estoy proponiendo. Una vez que esos bordes incisales están de acuerdo, está de acuerdo el paciente, cómo se le gustaría verse, entonces hago una transferencia de esta información a los
a los modelos ya articulados en relación céntrica. Si vemos, en este caso, el borde incisal, el borde canino está en una posición adecuada, paciente le agradó y vamos a transferir esto a mi modelo de diagnóstico. ¿Okay? Lo único que hago en un principio es es captar el borde incisal, ¿sí? Y empiezo a hacer un encerado de diagnóstico. Aquí lo que hago es, todavía no sé cuánto aquí apenas empiezo a saber cuánto es lo mínimo necesario que voy a incrementar la dimensión vertical. No la voy a aumentar en base subjetivas, es decir, bueno, yo creo que 3 milímetros es suficiente. No, más bien la voy a aumentar en base a lo que este borde incisal me está pidiendo que aumente. Una vez que ponemos el borde incisal, podemos encerar los anteriores inferiores. ¿Sí? Y si se fijan, antes de continuar, registro con un índice esta dimensión vertical y relación céntrica, obviamente. ¿Sí? En este caso vamos a aumentar 4 milímetros y este índice lo voy a mantener durante todo mi tratamiento. Este es lo más importante del tratamiento porque es el registro de mi dimensión vertical, la mínima necesaria para poder tener un resultado adecuado. Como una paciente que no tenía mucho espacio interoclusal, si estaba su espacio interoclusal normal, antes de alterar esos 4 milímetros con provisionales, antes de tocar siquiera al paciente, quiero ver si mi paciente se puede adaptar. Y le hago una guarda, ¿sí? un aparato oclusal con 4 milímetros levantando esa mordida, y normalmente la dejo por 2 meses para ver si el paciente no tiene ningún tipo de problema. Normalmente a las 2 semanas después del uso continuo de este guarda nos damos cuenta si el paciente presenta problemas o va a poder tolerar la dimensión vertical. Una vez que el paciente lo tolera, entonces termino mi encerado diagnóstico, yo ya sabiendo exactamente que este borde incisal es el adecuado para mi paciente y en base a esto yo puedo encerar el resto de sus dientes. De nuevo, como le dije, esta es la parte más importante de la presentación. ¿Sí? Voy a mantener yo siempre, este es el mismo índice que utilicé en los modelos de estudio. ¿Sí? Una vez colocando voy a empezar a hacer uno en la parte anterior. Y ahora sí, voy a empezar a preparar mis dientes, empiezo a preparar mis dientes del lado derecho, okay, siempre manteniendo la dimensión vertical, y una vez que están preparados, registro aquí el espacio interoclusal, la dimensión vertical, y una vez que preparo estos también, ya están preparados, siempre manteniendo el de atrás o el de un lado, siempre los vamos a ir actualizando, vamos a poner el de enfrente. Y la idea es siempre mantener 3, un tripoidismo. Ya verán para qué es el tripoidismo. ¿Sí? Llevo a mi paciente a su primer set de provisionales. ¿Okay? Vemos que tenemos desoclusiones. ¿Sí? La idoneidad de la nueva propuesta va a ser colaborada por la adaptabilidad del paciente una vez que los provisionales se hayan colocado. ¿Sí? Normalmente con esto nosotros ya sabemos en este paciente que el paciente iba a tolerar esa dimensión, y una vez que el paciente ya nos dio luz verde, que el sistema muscular nos permite continuar con esta nueva dimensión, esta dimensión debe ser fielmente reproducida en nuestras restauraciones finales. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, con mi índice que desde un principio lo registré, lo voy a llevar a través de todo mi tratamiento, todos los pasos, para verificar que efectivamente estoy manteniendo la misma dimensión vertical que propuse desde el encerado. Para hacer un montaje articular cruzado, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos el jig, ¿sí? El mismo que hemos usado, lo hemos actualizado, por eso se ve cada vez diferente, se actualiza, y lo que hago es, lo pongo en la dimensión vertical adecuada que desde un principio propusimos, voy a quitar el segmento de provisionales inferior derecho y lo voy a registrar con registro de mordida. Después voy a quitar los provisionales del lado izquierdo y voy a registrar con registro de mordida. Y esto ya me está manteniendo la dimensión que quiero establecer al final, justo junto con mi jig. Ya teniendo esto, quito mi jig y ponemos material de registro en esta parte. Entonces ya tenemos provisionales superiores con preparaciones inferiores. Hacemos lo mismo en la parte inferior, vamos a mantener los provisionales abajo, vamos a registrar las preparaciones arriba. Y todo esto lo hacemos para poder montar. Hacemos un arco facial con sus provisionales del paciente, ¿okay? Y vamos a montar con el registro de mordida provisionales con mis preparaciones. Ya que tengo mis preparaciones abajo, ¿okay? Vamos a colocar mi tripoidismo en los registros de dimensión vertical. Voy a montar mi arco de preparaciones en la parte superior, y una vez teniendo el superior de preparaciones puedo yo articular la parte inferior. Y de esa manera
tenemos un articulador semiajustable con articulación cruzada. Yo puedo jugar con varios juegos, ya sea provisionales con provisionales, provisionales con preparaciones y viceversa, ¿sí? En este caso hicimos metal porcelana. Lo más importante, esto puede ser con circonia, puede ser con silicato litio, cualquier material de subestructura lo pueden utilizar, ¿okay? Pero lo más importante es seguir registrando este espacio interoclusal, porque quiero ver si el laboratorio efectivamente me está manteniendo el espacio adecuado para tener una buena estética dental. En este caso se necesita entre 1.5 y 2 milímetros, o también para que no tenga montada no soportada. Sabemos que una porcelana con más de 2 milímetros de grosor se considera no soportada. Entonces, en este tema yo empiezo a medir y lo ideal es tener 4 milímetros, ¿sí? 4 milímetros para poder tener una adecuada colocación de porcelana. Esta es la prueba de bizcocho, preparaciones terminadas y las restauraciones finales. Vemos máxima intercuspidación, protrusiva, libre de contacto posterior, lateralidad izquierda, guía canina, lateralidad derecha, guía canina. ¿Sí? Vemos los frontales anteriores. En este caso los anteriores no se prepararon, simplemente se restauraron con resina, ¿okay? Y podemos comparar lo que fue el antes y lo que fue el después. Discúlpeme, me pasé algunos minutos, espero que no haya sido demasiado rápido y espero que haya quedado de alguna manera claro este tema tan controversial. No, gracias, doctor. Gracias, doctor, por su plática y gracias por acabar muy bien a tiempo. Vamos a ver si se puede conectar todavía el doctor Luis Celis. Hay muchas preguntas y respuestas. Y se conecta también el doctor Raúl Leguán, porque hay muchas preguntas. Lo felicitan también, a todos los panelistas los felicitan, excelentes pláticas. Hay muchas preguntas. Pregunta para el doctor Luis Celis: ¿qué protocolos sigue usted en la electromiografía para el análisis muscular de sus pacientes? Pregunta la doctora Liliana Anguiano. Muchas gracias por la pregunta. Bien, el protocolo a seguir son 3 tipos de estudios de electromiografía. Al inicio, con provisionales, y en la etapa final. Posteriormente se pone la férula, la guarda oclusal, que le usamos una férula plana tipo Michigan, y la va a utilizar durante mes y medio, 2 meses, y volvemos a hacer el estudio de electromiografía. Y así estos pacientes los llevamos cada 4 meses o cada 6 meses, los estamos monitoreando clínicamente y con estudios electromiográficos. Gracias, doctor. Pregunta para el doctor Raúl Leguán. El doctor Oscar Ortiz pregunta: ¿qué es mejor, férulas de acrílico o acetato? Yo creo que depende un poco como les decía, del tiempo que se vaya a usar la férula. Las dos pueden funcionar. Particularmente me gusta mucho más el acrílico, porque es un material mucho más estable que el acetato, mucho más resistente que el acetato. Recordar que el acetato, en caso de que se utilice, es simplemente como una base a la cual posteriormente habrá que ponerle acrílico o algún tipo de material para darle las características adecuadas a la férula. El acetato por sí solo no puede funcionar para otra cosa, pero no como una guarda oclusal. Gracias. Pregunta para el doctor Romo de parte del doctor Francisco Ramírez. Doctor, ¿existen estudios electromiográficos en la evaluación de los cambios en la dimensión vertical? Sí, definitivamente sí estudian. Inclusive el doctor Luis Celis habló de ellos. Este mismo estudio lo puedes aplicar y puedes ver la diferencia entre antes, ¿sí? Cuando había el desgaste, había una pérdida en la dimensión, y el después. Sí los puedes aplicar, definitivamente sí existe. Muy bien. Pregunta para los 3. Pregunta la doctora Denia Sierra. Doctores, las férulas o trainers prefabricados, como los de Hacking Patch, TMJ Appliance, ¿cuál es su opinión con respecto a indicarlos o emplearlos en pacientes de difusión de ATM? Sé que esto es muy controversial, pero pues es para todos la pregunta. Bien. ¿Me permiten, doctores? Sí, por favor. Opinar, es una opinión nada más. Este tipo de férulas es un tipo de férulas blandas.
Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que siga el paciente apretando. Entonces, son férulas que más bien sirven para proteger en un momento dado en algún deporte o alguna cosa así, pero ya como un producto de tratamiento o terapia oclusal en pacientes que presentan desórdenes temporomandibulares, no es recomendable. Esa es mi opinión. Y esto está basado mucho en los estudios que Jeffrey Hawkinson y Charles McNeil han hecho sobre las guardas blandas. Sí, inclusive, si me permites agregar, ese estudio de Hawkinson comenta que el guarda blanda promueve la estimulación y la actividad muscular porque se siente de alguna manera agradable estar presionando esas guardas blandas, entonces incrementa, en vez de disminuir la actividad muscular, la aumentamos, ¿cierto? Es correcto. Yo estoy de acuerdo con la opinión de los dos, y tal vez agregaría nada más porque ya las experimenté, las cosas que tenemos a disposición, algunas me gusta experimentarlas. Alguna vez me compré una cosa de esas a ver qué tan cómoda era, y me parece que es hasta más incómodo. Uno de los problemas con las guardas, independientemente de cuál hagamos, es que hay pacientes a los que les resulta incómodo al ser, pues ahora sí que talla chica, mediana y grande, pues no hay ninguna hecha a tu propia medida y siempre suelen ser más voluminosas, más incómodas. Definitivamente yo no las uso para mis pacientes, nunca las uso. No las recomendaría. Gracias a los tres por contestar. Doctor Luis, pregunta el doctor Josh, ¿conoce usted estudios a mediano plazo largo que pueden esclarecer la salud dental en función de grupo o función canina? Bueno, aquí es importante mencionar que todos los estudios que hay, tanto electromiográficos y los estudios que han hecho diferentes autores, son filosofías de oclusión, la función de grupo y la protección canina. Sin embargo, nosotros debemos de pensar cuál es el tipo de oclusión y el tipo de clase 1, clase 2, clase 3, cuál va a funcionar mejor para cada paciente. No podemos hablar de una oclusión ideal porque cada paciente es diferente. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar los conceptos de oclusión para saber entonces qué tipo de protección vamos a dar. Sin embargo, piensen en una cosa. El canino, en la posición en que está, en una clase 1, guarda una posición donde se convierte entre anterior y posterior y exactamente en la curva de la arcada rompe las fuerzas de lo que se llama el componente de la fuerza anterior y presenta la raíz más larga. Sin embargo, los ortodoncistas pueden pensar que el primer molar es el que guarda mayor función y por eso ellos piensan que una función de grupo repartida en las lateralidades sería mejor. Sin embargo, en una oclusión céntrica, el que guarda más protección sería el molar, pero en lateralidades lateroprotusivo sería el canino, pero va a depender también de la salud periodontal de cada canino y va a depender también de los trastornos temporomandibulares o neuromusculares que presente cada paciente. Ahora, estudios a largo plazo no los tenemos, ni con Jeffrey Hawkinson, ni Gerald Chiche, ni Peter Dawson en sus últimos libros o en sus últimas investigaciones, el doctor Dos Santos, que también ha presentado muchos estudios. No hay algún estudio donde diga protección canina está estudiada de qué es la mejor. No, va a depender de lo que nosotros podamos hacer criterios de cada paciente. Gracias. Gracias, doctores. Pregunta para los tres panelistas. ¿La regla de Ursulín en desgastes selectivos es válida en la actualidad? A ver, doctor Juan, usted estaba en terapia de desgaste selectivo. Yo creo que hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas y no hay, yo creo, no te puedo decir, hay una que sea la más sencilla. No son sencillas. Como les comentaba, hacer una planificación de principio a fin de ajuste selectivo tiene bastante ciencia, bastante ciencia. Hay gente que dice, es facilito, vas a desgastar un poquito los dientes. Es que desgastar el diente no es lo difícil.
Lo difícil es saber dónde y cuánto vas a desgastar. Entonces, ¿qué técnica creo que puede hacer mejor? Pues creo que la que tú entiendas bien, la que tú entiendas mejor y la que llegues a dominar. En un principio, si vas a hacer una técnica de desgaste selectivo por primera vez, empieces con una o empieces con otra, te va a resultar complejo, sinceramente. Entonces, creo que es importante entender cuáles son los objetivos, y en el caso de X técnica, esta que mencionas, sinceramente no la había escuchado, no sé cuál es, no sé si los doctores la conozcan o la han visto, pero sea cual sea la técnica, tú tienes, a ti te dicen una técnica, tú sabes, bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Esto, y lo segundo, esto, y lo tercero, esto. Y en una planificación de desgaste selectivo, creo que hay que ser muy metódico, muy metódico. Y como les comentaba, el empleo de un articulador semiajustable es indispensable. Si tú piensas hacer un desgaste selectivo metiéndole el papel de articulado a la boca del paciente y viendo dónde se marca, creo que vas a llegar a un resultado poco predecible y probablemente no a lo que tú querías tener, y seguramente desgastando más tejido del que pensabas desgastar. Lo otro que ha cambiado un poco con el tiempo es que originalmente el proceso de ajuste oclusal era exclusivamente mediante desgaste. Hoy en día, con las técnicas adhesivas, podemos combinar entre desgasto un poquito por aquí y le agrego un poquito por allá. Algunas no están muy de acuerdo con esta combinación, porque hacer pequeños agregados de resina, sabemos que la resina es un material que no tiene la misma resistencia a la abrasión que el esmalte natural, y ciertamente puede resultar en un tratamiento no tan estable en el largo plazo, pero es una tendencia que también se está usando hoy en día. Aunado a lo que está mencionando el doctor, nada más quiero agregar que es importante también la invención que se hizo en el Departamento de Fisiología en la UNAM, lo que se usa el oclusor de platitas para detectar exactamente los puntos. En el 94, cuando fui la primera vez coordinador de la especialidad de prótesis bucal e implantología, se empezó a diseñar ese aparato, y hoy en el 2019, 2018, 2019, que vuelvo a ser coordinador, ya está implementado para los estudiantes que usen ese oclusor de platinas, y ayudado con el papel articular más ese oclusor, que lo podemos ver nosotros en pantalla, nos vamos más directo, como dice el doctor Raúl, más directo a saber dónde vamos a desgastar y cuánto vamos a desgastar. Y hay desgastes, como los mencionó en su plática, que llegamos hasta dentina, y ahí tenemos que proceder de otra forma para poder modificar la morfología oclusal de los dientes. Entonces es importante que se tengan en mente primero los conceptos de oclusión para saber aplicar entonces todas las terapias que se llevan a cabo en los desórdenes temporomandibulares o en los desórdenes de dolor miofacial nada más, o simplemente en una malposición dental donde nos vamos de lo menos a la más. Primero, hacer algo interdisciplinario con los ortodoncistas, con los de cirugía ortognática, planificar para hacer de lo menos a lo más. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Romo, si gusta comentar algo. Sí, es prácticamente confirmar lo que el doctor Luis y el doctor Raúl acaban de decir. Yo normalmente lo que hago, y haciendo, pues no complot con Raúl, pero sí opinando lo mismo, es un articulador semiajustable, es lo indispensable, modelos en relación céntrica. Yo personalmente lo primero que hago es equilibramiento en yeso. De esa manera veo exactamente dónde y qué tanto tengo que desgastar, porque es muy común, me ha tocado que han venido pacientes, me dicen, me hicieron un equilibrio y resultó en una endodoncia, resultó en una corona, y yo no sabía que me iban a desgastar tanto. Y muchas veces es muy fácil, como dices, desgastar aquí y allá, pero si no sabemos cuánto, ese desgaste de ser mínimo, lo podemos cometer un desgaste excesivo causando un daño a una pieza que va a requerir una corona. Entonces, lo que normalmente hago y recomiendo a los que quieren iniciar en esto es montar en relación céntrica en articulación ajustable, ir desgastando, ir marcando las piezas, y así saben hasta dónde, cómo van a terminar y qué tanto tienen que desgastar para llegar a este punto de equilibramiento.
Sí, esto es importante, perdón que vuelva a intervenir, es importante lo que está diciendo el doctor Romo. Y después de hacer esos desgastes, programarlos en el articulador y poderlos llevar a la boca, nosotros una vez que se hace el desgaste selectivo o el ajuste oclusal completo, dejamos pasar de 15 a 20 días y volvemos a establecer un estudio electromiográfico donde nos va a indicar que la fuerza de ambos maceteros está equilibrada. Entonces vamos por buen camino. Si vemos que no está equilibrado, algo está pasando. Por eso nos ayudamos con la electromiografía y con la platina o el oclusor de platina para ver la fuerza y los puntos de contacto prematuros de contacto, ¿vale? Gracias a los tres. Otra pregunta para los tres panelistas. ¿Qué método recomiendan y utilizan para la toma de relación céntrica para montar los modelos en un articulador semiajustable? Pregunta la doctora Marianela Tenorio. Doctor Romo, usted es el experto. Híjole, yo creo que este es otro tema de cuando menos media hora, ¿no? Sí. Es un tema también muy delicado. Es un tema que yo puedo practicar una manera de tratar de encontrar esa relación céntrica, y otros mismos doctores en este panel dicen, ¿cómo? A mí no me funciona esa técnica, o esa técnica pues ya no se usa. Prácticamente hay dos tipos de manipulaciones. El one point chin, la manipulación con un solo dedo en la barbilla, ¿ok? Y otra es con dos manos, ¿okay? Haciendo cierta presión. Mucha gente no le gusta esta porque tenemos más fuerza de una mano que de la otra. Yo en lo personal le digo a mi paciente que ponga su lengua en la parte más posterior del paladar, y eso automáticamente ayuda muscularmente a retruir un poco la mandíbula, y con la técnica de manipulación de un solo dedo me ayuda a llegar más fácil a la relación céntrica. No sé si usted tiene otra técnica. Lo que está diciendo el doctor de verdad es muy cierto, porque cada quien tiene su técnica y su forma, pero debe depender también. El paciente entra al consultorio y está estresado, y entonces siempre que nosotros hacemos una manipulación con la mandíbula, el paciente tiende a hacerla hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces hay que relajar al paciente, pero hay una cosa bien cierta que no me dejará mentir el doctor Raúl. Escuchamos al doctor Sinerkin en Mexicali, y sacó un glosario y estudios de más de 300 definiciones de relación céntrica, y que entonces no se sabía entonces con cuál nos iríamos. Y llegó él a la conclusión sin esquina, bueno, es un maestrazo, donde dice, ¿saben qué? La relación céntrica es la posición más cómoda que tenga el paciente para cuando va cerrando su mandíbula. Así que no se preocupen, ustedes monten como está el paciente y se acabó. Entonces, ahí sí, muchos de los que, como Hawkinson o como Charles McNeil, escucharan eso, bueno, dirían, no, señor, hay varias técnicas, perdóname, pero hay varias técnicas. Pero bueno, como no me podrán dejar mentir los dos compañeros que están en este panel, el mejor articulador es la boca. Entonces, una vez que nosotros hacemos las cosas en los articuladores semiajustables, que en posgrado nosotros usamos el Hanau, tradicionalmente, pues de todos modos en la boca del paciente tenemos que hacer ligeros ajustes después de que hemos hecho todos los trabajos en ese articulador. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Raúl Eguán, ¿gustas comentar algo? Bueno, pues es respaldar lo que comentan tanto el doctor Romo como el doctor Celis, ¿no? Cada uno tendrá su técnica. A mí particularmente me gusta intentar primero una manipulación, lo hago con un solo punto, pero si noto cualquier tipo de resistencia por parte del paciente a la toma del registro, ahí lo paro, no lo voy a forzar porque puede ser peor todavía, puede ser más impreciso. Y en esos casos generalmente me ayudo de un desprogramador anterior y con eso tomo el registro. Ahora es importante recalcar algo que Dawson menciona mucho en su libro, que es que cuando sospechemos o pensemos que ya estamos en una posición de relación céntrica, hagamos una prueba de carga. La prueba de carga es hacer un poco de presión, tratando como de comprimir el cóndilo dentro de la cavidad tilaenoidea, porque esto nos puede ayudar a diagnosticar si hay algún tipo de desplazamiento del disco. Si el disco está desplazado,
y no hay una adaptación a ese desplazamiento, se va a generar algún tipo de malestar a esa compresión y no sería erróneo pensar que esa es una posición de relación céntrica. Y ahí tendrías primero que hacer un tratamiento para aliviar el trastorno temporomandibular y después hacer el registro nuevamente. 3 shots de alcohol y se relajan y se toma fácil. Está buena esa técnica, doctor. ¿Verdad que sí? Pregunta, la verdad es que hay muchas preguntas. Hay una pregunta muy extensa, que en esa pregunta vienen muchos temas. Nos gustaría ¿sí? compartirla, pero es demasiado. Pregunta el doctor Ángel Brito para el doctor Celis Rivas, ¿qué electromiógrafo recomienda? Pues nosotros tenemos el electromiógrafo, y ahorita se me olvidó la marca tradicional ahí en la universidad, y tenemos otro en la privada, pero realmente si me dan tiempo, yo le digo al doctor Cervantes las marcas de electromiógrafos que estamos usando, pero principalmente no son de agujas, eso es algo importante también para el paciente. Son de superficie de contacto, no son de agujas. Antes usábamos el de aguja y el paciente se estresaba muchísimo y obviamente mordía más fuerte o no se dejaba poner las agujas, ¿sí? Pero no, ahora son de superficie de contacto y las marcas, si quieres, se las digo después. Inclusive el software se carga en cualquier computadora, obviamente que tenga todos los aditamentos la computadora, buena velocidad, y ahí pueden estar haciendo sus electromografías y también usando el oclusor. Entonces, lo tenemos en la universidad, todavía no está a la venta el oclusor, pero ya pronto saldrá, la patente es de UNAM. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hay muchas más preguntas. Si después nos pudieran ayudar contestando algunas preguntas, las que ustedes puedan y quieran responder, sería muy bueno. Ahora, si no hay más comentarios, doctor Romo, doctor Celis, doctor Raúl Ewan, ¿algún otro comentario final para cerrar el bloque de prostodoncia de este 9º curso? Si me lo permiten, al contrario, darle las gracias a todos los que nos escucharon, a ustedes por la invitación, y siempre, todo lo que digamos ahorita, mañana puede ser mentira. En la oclusión queda muy estable, pero en otros temas, las terapias o en la adhesión o en el tipo de rehabilitación, hay tantos estudios que lo que se dice ahorita, mañana es mentira. Entonces, lo que les invito a que se sigan actualizando, los felicito por estos eventos que hacen ustedes, y sigamos en este rol de la odontología. La odontología se hace con pasión, con amor, y verá que todo tiene buen resultado. Muchísimas gracias a todos ustedes, a mis compañeros panelistas, gracias por sus conocimientos, gracias por haber aprendido de ustedes. Qué amables. Muchas gracias. Gracias. Doctor Manuel Romo, unas palabras antes de despedirnos. Sí, claro, no me queda nada más que agradecerte a ti, agradecer a mis compañeros, de nuevo gracias por compartir, y estoy de acuerdo con el doctor Celis, mantenernos actualizados porque lo de hoy se puede quedar en un pasado muy rápido. Gracias de nuevo y espero que no los hayamos que en vez de ayudarlos los hayamos perjudicado y queden más, pues como yo, con más dudas, ¿no?, que afirmaciones en estos temas. Y de nuevo te felicito, Armando, por este evento que ha cruzado fronteras y pues para adelante. Gracias. Doctor Raúl Ewan, últimos comentarios antes de pasar a la entrega de sus certificados virtuales, que en la manera presencial pasaríamos y entregaríamos un diploma, pero aquí no es posible, ¿no? No, simplemente agradecerte, Armando, por la invitación y felicitarte nuevamente por la iniciativa.